La Seu Vella de Lleida es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Lleida, en la comunidad autónoma de Cataluña, España. Esta impresionante catedral, que se encuentra en una colina con vistas a la ciudad, tiene una rica historia que se remonta a más de 800 años. En esta redacción se explorará la historia completa de la Seu Vella de Lleida y algunos de los personajes importantes que hayan residido en ella. La construcción de la Seu Vella comenzó en el siglo XII, durante la época de la Reconquista, cuando los reyes cristianos recuperaron los territorios ocupados por los musulmanes. La catedral se construyó sobre una antigua mezquita, que a su vez se construyó sobre un templo romano. El diseño de la catedral es una mezcla de estilos arquitectónicos románico, gótico y renacentista. Durante los siglos VI y VII, la Seu Vella fue ampliada y renovada. Se añadió una torre campanario y una capilla mayor, y se construyeron varias capillas laterales. En el siglo XVIII, se construyó una nueva fachada barroca, y se añadieron detalles decorativos al interior de la catedral. A lo largo de los siglos, la Seu Vella ha sido el hogar de muchos personajes importantes. Uno de los más destacados fue el rey Jaime I de Aragón, quien fue coronado en la catedral en el año 1213 después de haber conquistado Lleida y otras ciudades en la región. Jaime I también utilizó la Seu Vella como lugar de reunión para sus cortes, y se dice que firmó aquí el Tratado de Corbeil en 1258, que estableció los límites entre los reinos de Aragón y Francia. Otro personaje importante que residió en la Seu Vella fue el Papa Benedicto VI, también conocido como el Papa Luna. Benedicto VI fue elegido papa en 1394 y gobernó desde Aviñón, pero en 1411 fue depuesto y se refugió en la Seu Vella, que era un lugar seguro para él debido a su posición estratégica. Benedicto VI vivió en la catedral durante más de 2 años y medio, hasta que fue capturado por las fuerzas del rey Fernando I de Aragón en 1415. En el siglo XIX, la Seu Vella se convirtió en un importante centro cultural y educativo. En 1851, se fundó el Seminario Conciliar de Lleida en la catedral, que se convirtió en una de las principales instituciones educativas de la ciudad. También se fundó la Escuela de Artes y Oficios en la Seu Vella, que impartía clases de carpintería, ebanistería, talla y otros oficios. Durante la Guerra Civil Española, la Seu Vella sufrió graves daños. En 1936, las fuerzas republicanas incendiaron la catedral, y gran parte del interior y de la decoración fueron destruidos. Después de la guerra, se inició un largo proceso de restauración, que se prolongó durante varias décadas. La catedral fue reabierta al público en 1995, después de más de 50 años de estar cerrada. Hoy en día, la Seu Vella es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Lleida. Los visitantes pueden admirar la impresionante arquitectura de la catedral, así como la rica colección de arte y objetos litúrgicos que se encuentran en su interior. También se pueden disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad desde la terraza de la catedral. Entre los elementos más destacados de la Seu Vella se encuentran el coro, una joya del arte gótico catalán, con 119 sillas talladas en madera de nogal, el retablo mayor, obra del maestro de Retascó, y la capilla de San Miguel, una de las más antiguas de la catedral. La Seu Vella también es el escenario de varios eventos culturales y religiosos durante todo el año. En el mes de agosto, se celebra el Festival de Música Antigua de los Pirineos, que atrae a músicos y aficionados de todo el mundo. También se celebran conciertos de música clásica, recitales de poesía y exposiciones de arte en la catedral. En resumen, la Seu Vella de Lleida es una catedral impresionante con una rica historia y una arquitectura única. A lo largo de los siglos, ha sido el hogar de muchos personajes importantes y ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos. A pesar de haber sufrido graves daños en la Guerra Civil Española, la catedral ha sido restaurada y sigue siendo un importante centro cultural y turístico en la actualidad. Los visitantes que tengan la oportunidad de visitar la Seu Vella podrán apreciar su belleza y su importancia histórica, así como disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad que ofrece desde su colina. Si deseas oír más historias, suscríbete al canal. Gracias.